Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor, bendecido día, bendecido miércoles, que el Señor los bendiga en este día. Un abrazo muy cordial para quienes a esta hora de la mañana se conectan con nosotros aquí en Amén Comunicaciones y en los canales también del Padre Carlos Yepes. Hoy, aquí en el programa de Testigos del Amor de Dios, tenemos a una invitada muy especial. Ella es Marta Luz Ramírez. Aquí se las voy a presentar. Buenos días, señora Marta, ¿cómo está? Hola, Joana, muy bendecida, muy agradecida de tener esta oportunidad de compartir esta historia de salvación, de amor con todos ustedes, y que sea el Señor que impregne sus corazones de ese amor a través de este testimonio que les voy a compartir. Bueno, bienvenida, siéntase en casa. Aquí estamos entonces dispuestos a escuchar las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Y bueno, este es su espacio. ¿Por dónde quiere que empecemos? Bueno, Joana, no, vamos a empezar dándole gracias al Señor por permitirnos compartir este espacio, porque es un espacio lleno de amor, donde el Señor nos está acompañando, porque todas sus promesas se cumplen. Entonces, darle gracias al Señor y que a través de su palabra, que Él ponga sus palabras en mi boca, que me abre los oídos para escuchar lo que Él quiere que yo comparta, y que nos llene nuestro corazón con su presencia, con su amor, para compartirles pues este espacio. Bueno, Joana, como decías, mi nombre es Marta Luz Ramírez, soy una hija amada de Dios, muy, muy amada de Dios. Soy felizmente casada, tenemos un hijo maravilloso que es nuestra gran bendición, y que a través del testimonio van a darse cuenta de que Él es el enviado y es la persona que el Señor ha puesto para ponerme polvo a tierra en este camino de salvación. Bueno, antes de yo conocer al Señor, yo era una persona demasiado tímida, una persona muy acomplejada, con muchos miedos, con muchos vacíos, una muy baja autoestima. Realmente yo vengo de una familia católica, pero pues de cumplimiento, y realmente con algunas dificultades, pero de esas dificultades que hoy le doy gracias al Señor, porque a través de ellas el Señor se ha glorificado en mi vida y ha hecho la mujer que soy ahora, y que seré mejor versión en este camino que el Señor me ha puesto. Es una gran bendición. Entonces, todos esos acontecimientos que me han pasado en la vida son no más que bendiciones y preparación del camino. Como les decía, entonces, una persona de muy baja autoestima. Yo desde muy pequeña pasé mi niñez, mi adolescencia y mi juventud ayudándole a mis padres en sus negocios. O sea que yo todo ese tiempo me la pasé fue trabajando con ellos y ayudando a levantar a mis hermanos. Realmente mi mundo se movía entre el trabajo y el colegio. Ese era de muy pocos amigos. Y bueno, en la medida que fui creciendo, pues obviamente en esa soledad mi corazón se fue llenando de mucha soberbia, de mucha soledad, de orgullo, de resentimiento. Entonces, eso era lo que fue albergándose en mi corazón con el correr de los tiempos, por la soledad que yo vivía, porque pues del Señor solamente
yo tenía a un Dios castigador, un Dios que yo no era merecedora del Señor, porque yo lo veía muy lejano y siempre era, si usted hace esto, Dios la va a castigar y el infierno y todo eso. Entonces yo me levanté con esa carencia del amor de Dios y realmente yo lo veía un Dios supremamente lejano. Así pasó a lo largo de muchísimos años, estoy hablando de más de 50 años, porque mi encuentro con el Señor, ese encuentro maravilloso, solo lo tuve hace 7 años. O sea que todo el resto de mi vida se fue pasando y pasando, pero aún así muy bendecida porque el Señor nunca me dejó sola. Siempre estuvo trabajando en silencio, haciendo su obra, porque es en su tiempo. Entonces, yo vivía muy insatisfecha, más o menos a los 25 años, algo así, tomé la decisión de separarme de mis padres, pues no trabajar más con ellos y seguir mi vida. Pude estudiar pues un secretariado y realmente esto me sirvió de trampolín para tener una vida laboral de más de 44 años que apenas culminé el año pasado. Y mi profesión de base fueron los dones, los talentos, los carismas que el Señor me regaló y pude salir adelante. En medio de esa insatisfacción, de esas carencias, yo creí que yo iba a suplir todo esto casándome con mi esposo. Fue como un escape que yo tuve. Nos casamos ya hace 31 años, pero nos casamos por lo civil. Porque en su momento nosotros no creíamos pues en los sacerdotes y realmente llevábamos una vida muy alejada del Señor. Entonces esa parte de mi vida fue como ese escape a todos los vacíos que yo tenía. Y mi esposo estaba en una situación igual que la mía, también muy carente de afecto, de amor. En él pues estaba el tema del licor, eh, los vicios, era una persona desordenada, pero aún así yo tomé la decisión de hacer vida con él. O sea que construimos un matrimonio sobre la arena porque no había amor, realmente no había amor. Duramos 8 años de novios y obviamente ya cuando nos casamos la vida se empezó a complicar porque no era lo que yo soñaba. Pero más sin embargo, estuvimos conviviendo pues una vida no de pareja como se debía hacer, pero convivíamos. A los 3 años de casada, pues yo ya tenía, cuando eso 35 años, yo quedé en embarazo y resulta de que yo no podía tener hijos. Tenía muchos problemas, pero por gracia de Dios yo quedé en embarazo y esa fue una bendición grandísima que el Señor nos dio. Cuando yo quedé en embarazo, nos fuimos para la clínica Soma, me acuerdo, y allí fue donde me hicieron pues la prueba que quedé en embarazo. Paso a seguir, fuimos a la iglesia de San José, aún pues yo no siendo muy de la iglesia y eso, iba muy esporádicamente, pero para mí Dios estaba en un segundo plano. Más sin embargo, yo fui a la iglesia a darle gracias al Señor. Fui con mi esposo a decirle que gracias, Señor, por este regalo maravilloso, porque recibimos ese hijo con mucho amor. En ese momento recuerdo que estaba leyendo el Evangelio y era el Evangelio de San Mateo cuando el Señor llamó a Mateo. Él venía de curar a un paralítico y le dijo a Mateo, sígueme, pero yo en ese momento pues obviamente no entendí el mensaje. Solo hasta hoy
veo que ese llamado tan hermoso que el Señor me hizo. Pero quedó algo muy hermoso que fue colocarle el nombre de Mateo a mi hijo. O sea, el Señor ahí me dijo, tu hijo se va a llamar Mateo. Y yo en obediencia le coloqué el nombre de Mateo, sin saber si era un niño o una niña, pero se quedó Mateo y gloria a Dios, Mateo. Bueno, después de ese episodio, a los 20 días de nacido, a Mateo le dio una meningitis por E. coli, ¿sí? Esta meningitis se dio porque yo estaba demasiado agotada, muy agotada, porque, digamos, el parto fue muy, muy doloroso. Mateo y yo casi nos morimos. Fue algo que el Señor pues también ahí obró porque logró salvarnos la vida a los dos, pero fue demasiado doloroso ese momento. A los 20 días de nacido, como les digo, a Mateo le dio una meningitis, pero esa meningitis le dio a raíz de un tetero que yo le di de apio, porque me dijeron, dele agüita de apio al niño para que él pueda dormir, para que descanse. En medio de mi ignorancia, yo lo hice y le di ese tetero. Obviamente eso fue lo que le causó esa meningitis a los 20 días de nacido. Eso fue en la época de Semana Santa. Estuvimos 40 noches, 40 días y 40 noches en ese proceso. Fue un proceso muy duro, pero de gran bendición. A nosotros nos tenían apartados en una habitación, solo podíamos entrar 3 personas, teníamos que tomar medicamento, teníamos que tener unos trajes especiales para no irnos pues a contagiar de esa bacteria. En eso más o menos se pasaron unos 15 días, diría yo, en estar en ese momento. Yo pues obviamente permanecía de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche porque no me dejaban más tiempo, porque estaba pues en el tema de la dieta y no me dejaba. Finalmente a Mateo lo pasaron a una sala cuna, eso fue en la León 13, y yo recuerdo que era una sala inmensa, donde había muchísimos niños, eso era una cosa hermosa. Y yo, por gracia de Dios, yo era la única mamá que podía estar con Mateo todo el tiempo, porque los otros niños venían de pueblos, no tenían como quien los acompañara. Entonces, yo realmente no pude alimentar a mi hijo Mateo, pero entonces mi alimento yo lo repartía entre todos los niños que habían en la sala y que yo les podía dar el alimento. Y lo que yo hacía todo el día era pasar por todas esas cunitas, contemplando a los niños, mirando qué necesidad tenía. Casi que me volví la enfermera pues de esa sala y como que me asignaron esa labor y yo lo hacía con muchísimo amor. Eso era una cosa maravillosa. Bueno, Mateo seguía ahí, no evolucionaba, los médicos de hecho dijeron no, Mateo definitivamente queda, si queda vivo, queda con muchísimos problemas, inclusive puede perder la vista, el oído, les puede quedar como un vegetal, ha convulsionado muchísimo y tiene su cerebro muy destruido. Eso era lo que los médicos decían. Un día, como ya después de los 5 días que estuvimos ahí, pues en esa sala, yo me sentía totalmente derrotada y devastada completamente. Allí había un oratorio en la clínica, me acuerdo, y yo me fui para ese oratorio. Me arrodillé ante el Señor. Perdón, pero me da mucho sentimiento. Me arrodillé ante el Señor y yo le dije con mucho amor, Señor, te entrego a mi hijo, te doy gracias porque me permitiste ser mamá. Y yo te doy gracias, Señor. Yo te lo entrego así con ese amor que tú me lo diste. Yo te lo devuelvo, Señor. Es tu hijo.
y recíbelo, Señor. El Señor muy hermoso, pues obviamente fue una oración demasiado simple, pero muy, muy sentida y muy conchuda, porque yo le dije, bueno, Señor, yo te entrego a Mateo, pero si me lo vas a dejar, que sea un hombre de bien, y si no, llévatelo, Señor. Esa fue mi oración en ese momento. Yo a partir de que hice esa oración, yo salí de ese oratorio y ya seguí yendo todos los días a darle gracias al Señor. Y yo salí llena de una paz que ustedes no se imaginan, y yo salí tranquila. Inclusive la gente que iba a la clínica y me decía, ay, qué pecado su hijo, ay, qué pecado. Yo ya les decía, el que venga aquí, venga con alegría, y aquí nadie me va a decir que qué pecado ni nada. O sea, yo estaba en una alegría y aún sabiendo que Mateo estaba supremamente grave. Fortalecida, usted estaba fortalecida. Pero una cosa maravillosa. Bueno, llegó ya muy cerca, eso fue como un miércoles santo, que me llamaron y me dijeron que definitivamente ya no se podía hacer nada más por Mateo y que lo tenían que desconectar porque ya lo iban a mandar para la casa y no había nada más que hacer sino esperar a que muriera. Yo muy tranquila le dije al médico que me llamó que no me lo desconectaran todavía, que me permitieran bautizarlo y que yo mismo iba a desconectarlo. Bueno, empecé a buscar un sacerdote para que fuera a bautizarlo, no lo encontraba por ninguna parte, que nadie podía, y volvían a hacer ese resentimiento contra los sacerdotes, pues que si eran unos representantes de Dios, que como no nos hacían un favor, que como no podía, pues en medio de mi ignorancia. Bueno, finalmente conseguimos un sacerdote, el padre Higo, no se me olvida, de esos de sombrero negro grande, con ese cinturón así grande negro, de sotana, todo de negro, con su maletincito negro, bajitico, una cosa muy hermosa. Y él fue y nos bautizó a Mateo. Fue muy, muy especial ese momento. Bueno, entonces cuando ya terminó el bautizo, ya le dije a las médicas, la enfermera, bueno, entonces vamos a desconectarlo. Y yo, el aparato que había ahí, yo lo desconecté y empezaron a quitarle cuánto catéter tenía, porque tenía más de 50 catéter por todo su cuerpo. Cuando ya terminaron de hacerle, quitarle todo eso, yo me acerqué a la cuna con muchísimo amor. Yo miré su rostro y en su rostro era el mismo Jesús resplandeciente, o sea, ese rostro tan hermoso, yo lo tengo aquí grabado en mi corazón porque es algo maravilloso. Y me regaló una sonrisa divina, eso fue algo maravilloso. Estamos hablando de miércoles santo, entonces, bueno, Mateo empezó a reaccionar. Entonces me dijeron, le vamos a hacer unos exámenes para que Mateo pueda salir. Y le hicieron los exámenes como un sábado, me acuerdo que eso fue un sábado, y los médicos fueron todos, porque eran como 5 médicos y fueron allá a visitarlos. Pues yo me sorprendí cuando vi que llegaron todos y yo, ¿aquí qué pasó? ¿Qué nos irán a decir? Pero yo estaba muy tranquila. Y resulta que los médicos decían, aquí pasó algo, Mateo no tiene nada, esto es un milagro, no le encontramos absolutamente nada, gloria a Dios. Y se dio el milagro y Mateo al lunes salió de la clínica como si nada le hubiera pasado después de lo que pasó. Y los médicos le mandaron pues muchos exámenes y todo, y yo le hice otra oración al Señor y le dije, Señor, si me dejaste a Mateo, yo sé que lo sanaste, yo no le voy a hacer ningún examen, yo confío en ti, Señor. Y hasta el sol de hoy mi hijo tiene 28 años y es un joven saludable, maravilloso, gloria a Dios. Se dio ese milagro. Entonces, o sea, es darle gracias al Señor en todo tiempo y lugar, en cualquier circunstancia.
y entregarle al Señor lo que Él nos ha dado. O sea, si Él no lo ha dado es de Él y es entregarle. Y esas oraciones pues tan sencillas, yo decía, mire lo que es hablar con el Señor y ahora veo toda su grandeza, toda su misericordia. Ya después de este tiempo, uno se vuelve a dejar envolver por la cotidianidad, pues todo lo que uno tiene que hacer a diario. ¿Qué pasó en ese momento? Como los 10 leprosos. Él sanó a los 10 leprosos y ¿qué pasó? Solo uno se devolvió, pero ese leproso no fui yo seguí mi camino. Es como el milagro te arregla el problema, pero el encuentro con el Señor te cambia la vida. Eso lo entiendo hoy, antes no lo entendí. Y yo seguí mi vida normal, haciendo, obviamente, refugiada en el trabajo, era una compradora compulsiva. Cuando empecé a trabajar yo quería tener de todo, compraba una cosa y ya llegaba a la casa y ya no me gustaba. O sea, ese era mi refugio, el trabajo y las compras. Entonces yo me la pasaba del trabajo a mi casa, ir a comprar cosas y así era mi rutina y ese tiempo así duró más de 40 años y se los tengo que decir. Bueno, ya cuando Mateo llegó a la adolescencia, Mateo tuvo una crisis muy fuerte. Ya empezó a tomar mucho licor, a conocer las amigas, tuvo un desamor muy grande y recuerdo que en un diciembre en el 2016 llegó muy descompuesto y me dijo, mamá, yo ya no quiero vivir más, esta vida no tiene ningún sentido. Les cuento que a mí se me derrumbó el mundo otra vez. Y yo, Dios mío, ¿yo qué he hecho? Ay, ese dolor, yo ver a mi hijo que me estaba diciendo que él ya no quería vivir más, ese fue un dolor que me atravesó absolutamente todo. Eh, y recuerdo que yo ahí mismo volví a acudir al Señor. Señor, necesito que me ayudes. Después de que le diste a Mateo esa bendición de seguir viviendo y cómo él ahora me viene a decir que ya no quiere vivir más. Fue un dolor muy grande. Entonces, yo conocía de la Escuela Bíblica Católica Yeshua porque yo vivo relativamente cerca. Yo pasaba, yo miraba, yo decía, pero ¿esto qué es? No, yo esos evangélicos y eso, bueno, como que no, eso no era. Pero el Señor sabe dónde lo va a llevar a uno y dónde va a ser ese encuentro, esa sanación. Yo llegué aquí cuando iniciaron, en el 2015 fue Mateo final diciembre, en 2016 empezó la escuela actividades y yo vine. Ese primer momento, desde que yo pisé la puerta, yo me sentía como en un hospital y donde llegué a la sala de la UCI de emergencia, o sea, en ese momento fue algo que cuando yo pasé por esa puerta, yo no salí igual, yo salí totalmente diferente. En ese momento estaban dando un tema que era el amor de Dios. Entonces decían que el amor de Dios era para todos, incondicional, un amor gratuito, un amor bondadoso, un amor misericordioso. O sea, y eso me empezó como a entrar en los oídos y yo, ay, ¿cómo así que el amor de Dios es así tan hermoso? Y yo tenía otra idea tan distinta de lo que era, porque no me había dejado permear por su amor y pues obviamente no podía experimentar el amor porque no sabía qué era. Finalizando el encuentro, alguien se me arrimó muy especial y me dijo, el Señor nunca anda de afán, pero siempre llega a tiempo, porque me vio muy desolada. Yo venía aquí a pedir el milagro de mi hijo. Yo venía era para que el Señor salvara a mi hijo, pero resulta que quien necesitaba ser salvada era yo. Entonces empezó ese proceso muy especial aquí en la escuela y yo venía muy mal con mi esposo.
demasiado mal, ya nos habíamos separado, vivíamos en el mismo apartamento, pero él en su habitación, yo en la mía, él hacía sus cosas, yo hacía las mías, y obviamente hubo un abandono de mi parte, lo que lo llevó a él pues a conseguirse otra pareja, pues por obvias razones, y yo no le puse atención y durante muchos años yo lo ignoré y lo dejé porque se fue acabando el amor, pues realmente no había amor. Entonces, cuando llegué aquí a la escuela, en él se le llenó el corazón de ira, de rabia. Él decía que por culpa de yo venir aquí a la escuela, pues obviamente mi vida había cambiado. Bueno, mejor dicho, era como yo luchando con el mismo demonio ahí. Pero había un problema muy grande y era que yo venía aquí, pero yo no le olía a Jesús cuando llegaba a la casa, sino que yo era luz en la calle y oscuridad en la casa. Entonces, pues por obvias razones, pues él no se iba a enamorar del Señor. Pues cómo se iba a enamorar si realmente yo no le olía a Jesús, yo lo ignoraba, yo decía, vea, yo estoy yendo allá, ya empecé a ir a la misa, pero no, el que era el más próximo al que yo tenía que acoger, yo nunca lo acogí, lo ignoraba, lo dejé que él se fuera muriendo lentamente de amor, pues de desamor, porque él ya llegó un momento donde él dejó pues sus andanzas y sus cosas, pero yo literal lo estaba matando de amor, de desamor, porque no, en mi corazón no había ni una palabra de cariño, ni afecto. Yo lo trataba, oíste, mira, así, pero no tenía otra palabra. Entonces empezó este proceso maravilloso aquí en la escuela. Duró 6 años. 6 años duramos en esa situación tan complicada, tan difícil. Resulta que el año pasado, iniciando el año, aquí en la escuela, una primera enseñanza donde decía don Oscar, el director de la escuela, este año hay bendiciones especiales y específicas para cada uno de ustedes. Y la acompañó con una cita bíblica que es la parábola de la higuera estéril, que inclusive pues se las voy a compartir porque tiene mucho que ver con este tema. Si me lo permiten, dice, está en Lucas 13, Lucas 13, 6. Le dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar inútilmente terreno? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía. Mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no, la cortarás. Palabra del Señor. Fue una palabra que a mí me traspasó el corazón. Cuando yo dije, bueno, yo 6 años aquí rezando, yendo a la iglesia, esto, ¿y qué ha pasado con mi vida? Pues realmente no había pasado nada distinto a que ya mi hijo se calmó, a que ya yo tuve paz, pero mi esposo seguía muriéndose allí. Esta palabra me tocó de una manera impresionante, tanto que al salir de acá, de la escuela, yo le dije, hijo, ¿por qué no le decimos a su papá que nos vamos a dar un paseíto? Hacía más de 10 años que nosotros no salíamos y compartíamos con familia. Y yo le dije, vamos a dar un paseíto, hijo, y resulta que llegamos a Puerto Berrío. Eso nos fuimos yendo y llegamos allá. Y llegamos como a las 5 de la tarde, me acuerdo, y allá almorzamos en el río, al pie del río, y estaban los pescadores. Y el Señor pasó por la orilla de mi vida. Fue muy lindo porque allá se me vino ese pasaje
cuando estaban los discípulos, echen las redes, venga señores que hemos estado todo el día, pero no hemos conseguido nada, y él echen las redes y remen mar adentro. Entonces ahí simbólicamente el Señor, yo miraba ese río tan majestuoso y el Señor, sigue adelante, echa las redes, camina más adentro, vaya, vamos para adelante. Y ahí fue empezando, y en ese paseo yo era, oíste, mira, pues como con ese, no con amor, pero sí había, mi corazón se estaba ablandando. Bueno, ya regresamos y yo ya empecé a atenderlo, a hacerle el almuerzo, a servirle, pero todavía con mucha, pues así con mucha timidez. Luego, Pero Marta, ¿y su esposo también tenía actos? O sea, ¿cómo era él con usted? ¿Él sí era tierno? ¿Él se abría un poco más? ¿O cómo era la actitud de él con usted? pues la actitud de él era de mucho enfriamiento, pues obviamente se nos había secado, pues para él tampoco había amor, y como con ese, también con ese sentido de culpabilidad que él tenía de haber tenido otras personas en su vida, y también sentía vergüenza, yo sé que lo sentía. Entonces, bueno, llegó ese momento y resulta que en febrero de ese mismo año y él no creía pues en Jesús, en nada, había un retiro espiritual y yo tenía un evento en la empresa, también yo trabajaba en recursos humanos y teníamos un evento de empresa el 26 de febrero del 2022. Entonces yo le dije, ay Señor, no, pero perdón, antes de ese evento hubo un evento aquí en la escuela de la sanación de la herida paterna. Yo estuve en ese evento, realmente fue otro encuentro con el Señor maravilloso. Eh, en el momento en que pasaron la custodia, yo la veía venir y se detenía en ciertas personas, pero no en todas. Y cuando el Señor se me fue acercando, yo era que no se me arrime a mí, que no se me arrime a mí, o sea, y yo realmente casi me muero en ese momento porque el Santísimo ahí, yo pude coger las manos y el Señor ahí me decía, te amo mucho, eres mi hija amada, yo nunca te he dejado sola, yo seguiré caminando contigo y yo te pido que restablezcas tu matrimonio. Esa fue la petición del Señor, fue algo maravilloso y ahí me confirmó la vocación a la cual yo estaba llamada. El Señor me habló y mi corazón rebosó de amor, o sea, a mí eso me transformó totalmente, yo salí feliz y yo, Dios mío, yo me sentía amada, la mujer más feliz como me siento ahora, demasiado amada. Y bueno, yo me fui para la casa y seguí siendo dócil pues a mi esposo, ya mirándole con ojos de misericordia, con los ojos del Señor. Finalmente, como les digo, hubo un retiro de parejas de acá de Yeshua. Y yo le dije, bueno, Señor, voy a ser obediente. Yo quiero que mi esposo vaya a este retiro y que podamos encontrarnos. Yo sé que iba a ser muy difícil, pero para Dios no hay nada difícil ni imposible. Finalmente, bueno, el retiro y con mi esposo yo fui y le dije, oíste, pero oíste pues ni siquiera mi amor, ni Fernando, y no oíste. ¿Qué tal si vamos después de que odiaba la escuela, qué tal si vamos a un retiro de parejas? Óigame, ¿y cómo es que este hombre me dice que sí? Yo casi me muero, cuando él me dijo, vamos, y con esa docilidad que me dijo, con esa facilidad, vea, yo sudaba, yo, Dios mío, yo esperaba que él me dijera que no, pero me dijo que sí. Bueno, entonces resulta de que la persona que estaba organizando el retiro, que estaba a cargo del grupo, me llamó a darme unas indicaciones y yo pues como siempre adelantándome a cosas que no iban a pasar, yo le dije, no, él va a ir, él no cree en nada, él es una persona muy osca, él de pronto va a salir de allá. Bueno, yo le preparé pues que a veces las mujeres también somos muy exageradas para eso. Y resulta de que, bueno, fuimos al retiro.
empezó el retiro y él se manejó como un príncipe, o sea, escuchando todo con una docilidad, con un amor, fue algo hermoso. Pero como yo le había prometido al Señor de que yo iba a restaurar mi hogar, yo llevé una cajita muy especial con 2 manillitas y, y yo les conté a ellos, pues los de retiro, que yo le iba a pedir matrimonio a mi esposo en el retiro con todas esas parejas. Yo ya, me organizaron la cena hermosa, nos sentaron en una mesa llena de flores y eso. Cuando llegamos a ese salón y pues nos sentaron ahí, y él era, pero ¿por qué? ¿Y por qué nosotros nos vamos a sentar aquí? Vámonos a sentar por allí, pero en esa mesa principal. Bueno, nos sentaron y nos sentamos y estaba lleno. Y cuando ya me llamaron adelante, yo fui y obviamente yo le pedí, le dije a mi esposo que si se quería casar conmigo, que yo quería tener estos resto de años dorados que el Señor nos fuera a dar, que los quería vivir con Él, que yo lo había elegido desde ese momento, 30 años atrás, pero que quería casarme con Él. Pues obviamente para él fue una sorpresa, pues él ni hablaba, imagínense que a uno lo cojan así, sin anestesia, pero bueno, finalmente me dio ese sí y empezamos a hacer las vueltas para el matrimonio. Ahí empezó esa historia de amor, del verdadero amor. Hicimos el cursillo prematrimonial. Cuando fuimos al cursillo eran puras parejas jovencitas y ellos creían que nosotros éramos los que íbamos a dar el cursillo. Y finalmente lo dimos, sí, porque nosotros, y entonces el sacerdote nos ponía como ejemplo, decir que el verdadero amor, que bueno, y ahí empezó experiencia muy linda porque terminamos catequizando, pues, catequizando a todas estas personas, ¿sí? Y fue muy especial ese haber hecho ese cursillo, nos sirvió muchísimo porque floreció ese amor, entendimos qué era realmente el matrimonio, para qué nos íbamos a casar. Y bueno, en mayo del 2021 nosotros contrajimos matrimonio en la iglesia de San José de Calasanz y mi hijo fue quien nos entró al papá y a la mamá. Eso fue un evento muy lindo porque lo preparamos con el invitado especial, fue Jesús. Y fue un matrimonio hermoso, pues porque obviamente no estábamos buscando que la celebración, que la invitación, que esto no. O sea, ahí decirle sí al Señor, y fue un matrimonio demasiado sencillo, pero lleno de mucho amor. Y gloria a Dios, ya cumplimos un año, estamos muy felices y continuando esta historia de salvación, de sanación. Aquí lo más importante es que para que haya una muy buena relación, definitivamente tiene que haber, de vernos mucho amor, aceptar a la otra persona como es, no querer cambiarla, ver las cosas positivas de esa persona y siempre tener palabras de bendición para esa persona. Y es así, ser capaz de pasar la página rápidamente, de uno no terminar un día enojado. Le cuento que yo era demasiado soberbia, orgullosa, pero ya todo eso pasó. O sea, estoy en ese proceso y tengo muchísimas cosas más por mejorar, pero ahí me va llevando el Señor. Y todo este proceso ha sido en compañía de esas hermanas de comunidad que el Señor me regaló, esas hermanas espirituales, porque hemos batallado juntas, vivido momentos supremamente especiales, y es aquí, en este lugar, donde el Señor se ha derramado en grandes bendiciones en mi vida, en mi familia. Y como le digo, esta historia continúa porque todavía hay muchas cosas por las cuales hay que sanar, pero ya hay esa docilidad a la palabra, ya uno entiende muchas cosas más. Y yo a todo el que vea le digo, luche por su matrimonio, luche por sus sueños, no se quede en el camino, porque siempre el Señor va a estar acompañándonos en este caminar. Esto es pues parte de mi historia de salvación,
muchos acontecimientos, muchas cosas que en otro momento tendremos pues como lugar, pero esto les quería compartir pues en esta mañana. Qué belleza, Marta. Bueno, ¿y cómo está la relación ya de su esposo con el Señor? Pues ya al verla que no es solamente esa relación de casa para afuera, sino que realmente ya se está viviendo dentro del hogar. Bueno, después de eso, obviamente el Santo Rosario diario, compartimos la Eucaristía, pues él va menos que yo, pero vamos todos los domingos, él todos los martes va a hacer Eucaristía en María Auxiliadora porque siempre estuvo bajo el amparo de la Virgen. Así no creyera en muchas cosas, pero siempre estaba ahí. Entonces, esa parte también fortaleciéndonos mucho en la Eucaristía, pues en los sacramentos, ha sido realmente un cambio maravilloso, porque eso también hace parte. Y eso es lo que no se puede dejar perder, porque ese es como el abono, eso es el que nos da a nosotros esa, para poder seguir adelante. Y esa parte pues también, y trabajamos mucho, igual yo ya muy tranquilamente, yo me siento a leer las escrituras, me gusta mucho escribir, entonces yo ya puedo hacer eso en mi casa con una gran tranquilidad, yo ya no tengo que estar escondida, ya no me tengo que ir por allá que a oír una predicación, que esto, porque ya él me permite hacer todo esto y con mucha tranquilidad, y yo le hablo mucho del Señor, cada circunstancia trato de que haya una palabra para que ese momento se vuelva un momento demasiado amoroso. Así vivimos actualmente. Bueno, bendito sea Dios, de verdad que muchas gracias por habernos compartido su testimonio, como usted lo llama, ese testimonio de salvación. Y bueno, que definitivamente darnos cuenta que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. De verdad Amén. que una alegría, muchísimas gracias. No, Joana, yo muy complacida y bueno, espero que el Señor siga haciendo esa obra maravillosa en cada una de las personas. Los invito a abrirle el corazón al Señor y dejar que Él haga su obra, porque es que muchas veces detenemos las bendiciones porque no lo dejamos actuar y al Señor hay que dejarle, hay que agradecerle, entregarle todo lo que somos, lo que tenemos, porque de Él viene y a Él vuelve. O sea que simplemente somos sus administradores, sus servidores y debernos mucho amor. Ese es pues como el mensaje final. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de que nos despidamos, yo le quiero pedir un favor, y es que de estos colorcitos que yo tengo aquí atrás, elija uno, por favor. Bueno, de esos colorcitos, elijamos el azul. Bueno, ¿cuál de los azules? El que está debajo del verde. O sea, este. A ese sí, señora. Salmo 37:4. Deleítate en el En el Señor, Señor. concederá los anhelos de tu corazón. Salmo Amén. 37:4. Qué regalo tan maravilloso. Y justo en este momento que realmente yo estoy deleitándome en todo, viendo la naturaleza, en todos los detalles, ya digamos todas esas cargas de tener cosas, no, todo eso ya pasó a otro momento y hoy estoy disfrutando de este reino que nos ofrece el Señor. Muchísimas gracias de verdad por habernos compartido este espacio, estas palabras, esta historia de amor con el Señor. Y bueno, que el Señor la siga bendiciendo a usted y a su familia. Muchísimas gracias y un feliz resto de día. Que el Señor los bendiga. Bueno, y un abrazo muy grande también para todos quienes nos estuvieron acompañando. Que el Señor los bendiga y si Él lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto, Dios los bendiga. Chao.
Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.